Vamos a continuar con esta segunda parte, que realmente es la continuación del primer video que se me cortó. Toda persona que todavía tiene ataque sexual con espíritus de incubos y sucubos es porque todavía ha tenido puerta abierta. Necesita renunciar a todo lo que son puertas que tengan que ver con ataduras del alma con personas imaginarias que se hicieron a través de películas pornográficas y masturbación, objetos que pueda tener usted en su casa. Le voy a dar un ejemplo. Hay un pastor que fue con su esposa a la ciudad o al país de Japón, y son de estos americanos, estos pastores americanos que para ellos esto no es real, como que esto no tiene nada que ver en muchos casos. Se enamoró de un cuadro de una geisha o geisha, no sé cómo le dicen exactamente, pero es de esta mujer que se pintan la cara, que le bailan a los hombres. Geisha creo que se llama, no sé, yo creo que ustedes saben de lo que estoy hablando. Se lo llevó a la casa y pasando una semana comenzaron los dos, tanto el esposo como el esposo, y eran misioneros ellos, que habían ministrado en el extranjero por muchos años. Comenzaron a tener los dos fuertes discusiones, y aparte de eso, los dos estaban teniendo tentación sexual fuera de su matrimonio. Y ya eran personas ya entrando a la tercera edad. Ellos no sabían qué es lo que estaba pasando. Y comenzaron a orar al Señor y diciéndole: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nosotros hicimos mal? Y el Espíritu Santo le habló y le dijo: mira el cuadro que tienes colgado en la sala. Y dice: ¿qué representa ella? Y él dice: es una de las mujeres de alta sociedad que les bailaban a los hombres. Le dice: pero no solamente era eso. Cuando él comenzó a investigar, se dio cuenta que la geisha, creo que no sé si lo estoy pronunciando bien, eran las prostitutas de la alta sociedad de Japón. Y él le dice: el cuadro te gustó, pero lo que tú hiciste fue que trajiste una puerta, porque sirven como antena de atracción a los espíritus de lujuria y lascivia. Más adelante le voy a decir el nombre de ese espíritu. Y le dijo: lo tienes que romper, lo tienes que quemar y echarlo fuera de tu casa. Si no, vas a tener este ataque y van a llegar a destruirlos totalmente. Eso fue lo que tuvo que hacer este pastor. Se quedó asombrado cómo era posible de que un cuadro, un simple cuadro que para él era solamente un dibujo, pero era lo que representaba la prostituta de la alta sociedad de Japón. Le puedo contar otras historias. Hay otra hermana que se fue de aquí de California a Jamaica. Estando en Jamaica, ella se quiso comprar esos recuerdos que traen la gente de sus viajes, y le gustó un anillo. Se puso ese anillo y era una persona, era líder de su iglesia, y de la noche a la mañana ella comenzó a tener fuertes ataques sexuales. No sabía por qué, no entendía. Oraban por ella, ministraban, hacían todo, no entendían qué pasó. Ella se examinó y el Espíritu Santo le reveló a uno de los que estaban orando que le quitara el anillo, porque el anillo había sido consagrado a una potestad sexual en Jamaica. Así de que a veces nosotros traemos cosas a nuestras casas y no sabemos por qué, o nos atraen, tenemos recuerdos. A veces pareciera que no tiene nada, ninguna relación, pero usted no sabe a qué espíritu se dedicó, ya sea ese anillo o el amuleto que la persona compró. Así de que esa es parte de lo que le quiero decir acerca de lo que uno trae a la casa y tener mucho cuidado de eso. La otra parte que yo quiero hablar aquí es la historia de Dina. La historia de Dina es la historia donde ella, de Génesis capítulo 34, que es la hija de Jacob,
que tuvo con Lea. Y dice la Biblia que en el capítulo 2, capítulo 3, de que Siquem, que era el príncipe de esa área donde vivía Jacob, vio a Lea, se enamoró de ella, le gustó tanto, dice que la secuestró prácticamente. Usted lo mira en otra versión, la secuestra y se acuesta con ella y la deshonra quitándole la virginidad. Y en el versículo 3 de Génesis 44 dice, y el alma de él se le apegó a Dina. Por primera vez en esta parte, ya no dice que solamente son los dos se hacen una carne, sino que ahora menciona que el alma de él se le pegó. ¿Por qué? Por la razón de la ley divina, que los dos serán una sola carne. Hay otra historia respecto a esto. ¿Se acuerda de la historia de, no me acuerdo ahorita, de uno de los hijos de David, que llegó a desear tanto a la hermana de Absalón, el otro hermano de David? La deseaba tanto a su propia hermana, que era media hermana, pero era hija de David. Y la deseó tanto, era tan, dice que hasta cayó enfermo de la lujuria que él tenía con su propia hermana. Y convenció a David para que pudiera mandar a la hermana, a su propia hija, a cuidar de este hijo que tenía David, con otro príncipe, ¿ve? Y después dice la Biblia que después de que este hombre la violó, prácticamente la violó, la forzó, la deshonró, y dice que en el instante, que tanto que la deseaba, en el instante que él tuvo relación sexual y la deshonró, dice que la odió con toda su fuerza. Entonces nosotros miramos aquí que realmente no era un amor genuino, no era un amor entre hermanos, no era un amor solamente de lujuria, de erótico, eros, sino que era un amor totalmente enfermizo y satánico para traer mal, porque la Biblia dice que Absalón al final creo que asesina a su hermano. Y abre puertas. El tener relación entre familia abre puertas que la gente no se imagina. Y esto pasa de generación en generación, y hay otra generación que no sabe por qué están viviendo eso y no saben las puertas que se abrieron en el pasado. Por eso es importante romper los decretos de los antepasados, porque usted no sabe lo que cometieron. Y a veces la gente se cuestiona por qué yo tengo que romper decretos si ya Cristo dice que la Biblia que clavó el decreto en la cruz. Sí, y eso es lo que la gente no entiende. Jesucristo clavó el decreto que estaba en contra nuestra. Él clavó el título principal. Es como una ley. Cuando, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cuando se abolió la esclavitud, fue una ley que se pasó en todo el país. Pero esa ley no todos la disfrutaron. Muchos murieron siendo esclavos, aun cuando la ley fue aprobada. Muchos murieron esclavos. Muchos nunca disfrutaron de su libertad. Siguieron esclavos de generaciones en generaciones por la ignorancia, porque muchos no aceptaban de que esa ley fuera realmente verdad. Cristo en la cruz clavó el decreto que nos hacía a nosotros libres de todas las maldiciones, prácticamente de todos los pecados que abrieron puertas. Porque yo les voy a decir de dónde vienen las maldiciones. Y esto le va a asombrar, porque tal vez muchos de ustedes no lo saben. Entonces Cristo clava el decreto que ya está pagado todos nuestros pecados. Entonces, el diablo se aprovecha cuando un cristiano no entiende esto de acerca de las maldiciones generacionales. Y como Cristo ya tiene la ley, que somos libres en él, por eso es que nosotros podemos romper los decretos al decirla y al anularla, porque ya Cristo la legalizó en la cruz. Y es lo que la gente no entiende. Entonces, David tenía un problema de atadura sexual que se la pasó a sus hijos. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién era la bisabuela o la tatarabuela de David? Era la prostituta Rahab, que se casó
con Salmón. Salmón era uno de los espías que fueron a Jericó. Entonces, Rahab está en la genealogía de Jesús en el libro, creo, de Lucas o de Mateo, creo. Y la Biblia dice entonces de que David, muestra en la Biblia que David, en el libro de Ruth también, de que David es descendiente directo de Rahab, de la prostituta Rahab, y también descendiente directo, porque Rahab era la suegra de Ruth, y Ruth era una mujer idólatra que se vino con Noemí a Israel después que su marido murió en la tierra de, creo que era la tierra de Amón. Así de que usted puede mirar aquí la transferencia por abrir puertas que va pasando de una generación a otra. Rahab era una prostituta y como no se rompió eso, se la traspasó a David. David se la traspasa a Salomón. Salomón llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Era una persona totalmente adicta a la relación sexual, de que la Biblia dice que ya de viejo sus mujeres lo corrompieron para lo malo, y él les levantó templos a los dioses que Dios aborrecía. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona tiene relación? Entonces se hace una alma con otra persona. Se traspasan maldiciones cuando hay incesto, y por eso es que pasan lo que son maldiciones de homosexualidad, de lesbianismo, de suicidio, de enfermedades. Y cuando hablo de enfermedades, hay muchas enfermedades que se traspasa cuando las dos personas se hacen una. ¿Por qué? Como ya le expliqué en la primera parte, porque se traspasa enfermedades cuando los dos se hacen uno. Es lo delicado de esto. Ahora, lo bueno es que en Cristo Jesús nosotros tenemos totalmente la bendición de poder nosotros ser limpios, redimidos constantemente por esa sangre que se derramó en la cruz. Y esa es la ventaja, que nosotros somos reyes y sacerdotes en Cristo. Ahora, le voy a contar la historia de un joven que yo conocí. Él se llamaba Oscar. Se hizo cristiano y él me contó de que él fue violado por su papá y su hermano cuando él tenía 6 años. Lo violaron hasta la edad de, creo que 11 o 12 años. Él se hizo cristiano como a los 17, 18 años y comenzó a ir a una iglesia cristiana. Después se trasladó a otra iglesia en la capital, y en ese lugar él encontró un grupo de personas que habían practicado el homosexualismo, que eran cristianos, pero él se identificó con ellos. Y era un grupo que salían junto a tomar café. Pero dentro de la iglesia, que eran como 2,000 personas, habían hermanos que eran diáconos, que les caía mal, los miraban raros. Le decían que ellos eran engendros del mal. Y fueron a acusarlo con el pastor, diciendo que ellos estaban tentando a los hombres a pecar, que era pura mentira. El pastor lo llamó a esta persona, no sé qué pasó con los demás, pero a él, que yo lo conocí, a él lo llamó el pastor y le dijo de que el pecado de la homosexualidad era un pecado que nunca sería perdonado por Dios. Ni Cristo perdonaba la homosexualidad. Este muchacho totalmente se impactó porque idolatraba a este pastor. Todo el mundo lo idolatraba. Y para él era como que era Dios hablando. Y fue tan impactante las palabras del pastor sobre él, que él dejó la iglesia, se fue al mundo. A mí me llamó, yo me acuerdo que yo fui a orar por él. Tenía un problema una enfermedad fuerte en la garganta. Mi mano se puso tan caliente como que fuera un carbón. Instantáneamente Dios lo sanó. No quiso regresar al Señor. Yo le insistí que regresara al Señor. No quiso, y me comentaba de que estaba teniendo una relación con un judío que era homosexual donde él trabajaba.
Un año después me llamó de Texas diciendo de que iba a ser deportado, pero que tenía que decirme que él estaba infectado del SIDA. Yo le dije que Dios lo podía sanar porque ya habíamos oído respecto a testimonios de Dios sanando a personas con el virus del SIDA. Pero él no quiso. Hasta ese momento él me confesó realmente qué fue lo que pasó en esa reunión, porque él nunca me quiso decir. Y él llorando me dijo qué es lo que había pasado. A mí me dolió con todo el alma de que el pastor le haya dicho eso, que arruinó su vida y a él lo deportaron y nunca más supe de él. Y eso es real, hermanos. Una violación entre familia destruye totalmente. Usted no sabe bueno, usted sabe lo que es, una manera de decir, lo que los niños llegan a pasar y crecen con esa identidad que le robaron. Por eso es tan importante que nosotros en Cristo nos agarremos, nos aferremos de la verdadera identidad que tenemos ahora nosotros en el reino de los cielos. La identidad de reino, la identidad de rey y sacerdote. La identidad como hijos e hijas de Dios Altísimo. No importa, y el diablo siempre va a querer que estés viendo tu falla, tu debilidad y tus defectos. Y el Señor te dice, no te mires a ti, mira a la simiente que está en ti. Por eso dice 1 Juan que la simiente que está en ti, el que tiene la simiente en él, no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente que está en ti no peca. Pero si tú te identificas solamente contra el viejo hombre, es que te vas a inclinar por los malos hábitos a seguir haciendo ese pecado, porque se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. El diablo lo único que necesita es una abertura pequeña. Ahora yo te quiero ir rapidito y te voy a contar una historia más antes de entrar en lleno a las bases bíblicas que necesito darte para que entiendas lo delicado que es esto. Este es un joven que a la edad de 5 años, fue molestado por su hermana mayor. Su hermana mayor lo masturbaba. Él creció viendo a la edad de 5 o 6 años. Él ya comenzó a andar curioseando, viendo tenía 6 hermanas. Cuando ellas se desvestían, cuando ellas estaban cambiándose de ropa. Y por ser el niño más chiquito, las mujeres no le ponían caso. Pero ya habían despertado en este niño algo que no tenía que haberse despertado desde muy niño. Porque no solamente fue manoseado, sino que esta hermana lo masturbaba cuando lo bañaba. Porque lo bañaban en el patio. Y este joven a la edad de 7 años, por primera vez vio un acto de orgía en la casa de la vecina. De que esta vecina no solamente aparentaba ser cristiana, todos los domingos ponía música cristiana a todo volumen y salía con la Biblia debajo del brazo. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que se dice ser cristiano y no lo son. Y este joven cuenta de que cuando él estaba a la edad de 7 años, salía temprano de la escuela, de primaria, vio un acto de orgía en la casa de la vecina, que solo lo separaba como unos 2 metros de la ventana donde él estaba comiendo. Y era en la parte de la cocina, la parte de atrás. Y este joven vio y presenció esto como 2 o 3 veces. Despertó un deseo de lujuria, de lascivia. Y este joven cuenta que en ese lugar, en ese puerto, porque es de un puerto, en ese puerto, a la edad de los 8 años hasta la edad de 11 años, participó en experimentos entre 30 niños y niñas, experimentos sexuales. Niños con niñas, niños con niños, niñas con niñas. O sea, entre todos se estaban experimentando, tratando de tener relaciones sexuales entre ellos, experimentándose, viendo pornografía, revistas que encontraban con sus familias. Y con el tiempo este joven, a la edad de 14 años, era adicto al alcohol. Se intentó suicidar 2 veces porque no conoció a su padre.
Y esto es lo que yo quiero hablar acerca cuando hablé del aborto y de los hijos que nacen fuera de matrimonio. Él no conoció a su padre porque su padre era casado, su madre era divorciada. Y él intentó suicidarse porque él se sentía solo, él se sentía que él no tenía una identidad. Sus hermanos lo rechazaban porque era un bastardo. Y creció un ambiente bien hostil, de golpes, de maltrato, de malas palabras, de decirle que él era el burro, que él era el despreciado, que él era la oveja negra, que a él lo recogieron de un basurero, que su mamá no era su verdadera mamá. Usted se imagina todo lo que este joven desarrolló en su cuerpo, en su alma, una autoestima totalmente destructiva. A la edad de 11 años comenzó a vender marihuana y droga con un medio hermano que él tenía. Y a la edad de 14 años ya era papá. Fue padre a la edad de 14 años. Vino aquí a los Estados Unidos y se casó a la edad de 18 años con una señora, bueno, digo señora, una joven que era 6 años mayor que él. Él no sabía que esta mujer, después se dio cuenta ya de casado que tuvo hijos, de que su esposa había sido violada por su primo, por su tío y por su hermano mayor. Y los tres la violaron desde la edad de 6 años hasta la edad de 15 años. Se quiso suicidar varias veces. Era adicta a todo tipo de drogas. Tenía un estilo de vida. Era adicta a la pornografía también. Y eso ella no se lo contó a este joven que ya se había convertido a Cristo. Y ella también había aceptado a Cristo, pero ninguno de los dos conocían las ataduras del alma, no sabían lo que eran puertas abiertas. Se les enseñó de que ningún cristiano podía tener demonios. Para ellos eso no era pecado, o sea, no eran espíritus que los controlaban, no eran puertas, no eran cárceles internas en su alma. Se les enseñó de que ellos, cristianos, una vez cristianos, tú no puedes ser atormentado por demonios. Que solamente tú tienes que aprender a tomar dominio. ¿Cómo vas a tener dominio cuando tú eres? Dice la Biblia, el apóstol Pablo, a toda aquella persona que se somete, dice, a otra persona como esclavo, dice, será siempre esclavo, dice, no puede tener poder de aquel que lo domina. Entonces, si nosotros tenemos puertas abiertas, no tenemos en sí autoridad sobre ese pecado, ni mucho menos ir a liberar a otros. Y es por eso que hay cristianos que tienen una vida alta y baja. Yo lo viví también. Una vida, un día estás en victoria, otro en derrota. En victoria, en derrota. Y vivir así es bastante frustrante. Ir y tratar de hablar con los líderes que no te entienden. Es frustrante de que ellos en vez de ayudarte te pisotean. Te dicen que eres inmaduro, que no sabes, que es tu problema, que no sabes orar, que no sabes. Y lo confunden más a uno. Y le dice, santifícate. Y uno le dice, pero ¿cómo me santifico? Yo entiendo lo que es santidad, pero dime cómo me santifico. Conságrate, pero ¿cómo? ¿Cómo lidio con estos pensamientos? ¿Cómo lidio con estos sentimientos? ¿Cómo puedo lidiar que cuando yo estoy viendo, le digo porque todo esto lo hemos ministrado, ¿cómo puedo yo lidiar con alguien cuando yo estoy viendo a la pastora ministrando y la veo totalmente desnuda, ¿no? Y no puedo evitarlo? No es que yo lo deseo, sino que son ataques mentales. Me subo al autobús y miro a todas las mujeres media desnudas. Pero no es que estén así, sino que es un ataque en la mente que los demonios están manipulando lo que la persona quieren que vea en el mundo espiritual. Y hay cristianos que son cientos de cristianos que andan así, atados, frustrados, y no se les ayuda, no creen en la administración. ¿Y qué es lo que sucede? Uno va cayendo en un ciclo de derrota y usted puede ver historia tras historia. Qué tan triste ver de que líderes cristianos abren puertas. Imagínense qué es lo que ministran en la iglesia.
Yo estuve en una iglesia, hermanos, y se lo voy a decir, yo estuve en una iglesia donde el anciano de la iglesia, el anciano mayor, y cuando estoy hablando de anciano mayor, no de edad, sino de jerarquía en la iglesia, estaba en adulterio con la que era la encargada del evangelismo de la iglesia. El diácono principal, el líder de los diáconos, estaba en una relación sexual con la que estaba encargada de los estudios bíblicos en las casas, en las células. Y después había otro hermano que eran 3 personas que tenían 3 cargos en esa iglesia. Y los 3 habían abierto la puerta junto con otras 3 hermanas que eran líderes también de la iglesia y que eran casadas. Así que eran 3 matrimonios y los 3 funcionaban dentro de la iglesia y estuvieron así por un tiempo hasta que fueron descubiertos. Uno fue descubierto y el que lo descubrieron lo delató a los otros 2. Se armó un problema, fue horrible, y yo estuve en esa iglesia, era horripilante la presión satánica que se sentía en ese lugar. Era tremendo, y eso es una de tanta historia. ¿Qué es lo que sucede? Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué realmente pasó? ¿Qué puertas se abrieron? Ahora lo entiendo correctamente. Ahora lo puedo entender. Este joven que se casó con esta señora, tuvieron muchos problemas muy fuertes. Tuvieron 18 años casados cristianos. Al final se tuvieron que divorciar porque la vida era insoportable. Una vida de pleitos. Servían al Señor, trabajaban en la iglesia, pero era una batalla campal de temperamentos, de gritos, de lujuria, de lascivia, de adicción, de pornografía. Se consagraban 3 meses, 5 meses, volvían a caer en el ciclo otra vez y volvían a caer. Y era como un ciclo que se repetía cada 3 a 6 meses. ¿Cómo se rompe esto? ¿Cuánto dura la maldición en la vida de una persona, aún siendo cristiano? ¿Cuánto dura hasta que la persona decida que se tiene que parar esa maldición? Les voy a mencionar las 3 potestades sexuales que atacan a la humanidad y es la que los cristianos debemos de saber. Cristo derrotó a Satanás y a toda la potestad en la cruz del Calvario y te ha dado a ti y a mí el poder para sojuzgarlo. Pero como guerrero que tú estás siendo entrenado en este lugar, no podemos salir a hacer acto profético si tenemos puerta abierta. Porque lo puedes ir a hacer, pero Satanás va a venir a contraatacarte. Y por eso es que dicen que esto no es para todo. No es que para todo. La guerra espiritual